Hoy quiero compartir con ustedes un tema que yo estaba meditando hace algunos días y el Señor me hablaba de esto, de los hijos de ira. Y quiero que de esta plática o de esta enseñanza usted puede tomar dos corrientes, ¿verdad? Hay quien se queda con una situación de necesidad de cambiar, o quien dice gracias por lo que ya me permitiste hacer de cambios, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que cambiemos cada uno de nosotros. Es una necesidad el cambiar, es una necesidad de ser agradecidos. Voy a hacer una oración breve antes de continuar. Padre, gracias en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí a tu presencia, Señor, y Padre, te pedimos que nos des oídos para oír, Señor, para oír lo que tú tienes que decirnos a través de la palabra, a través de la predicación. Señor, venimos con deseo de aprender, Señor, de ser animados, de ser exhortados, de ser corregidos, Señor, de que tu palabra, Señor, haga ese cambio en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor, cuando la recibimos con fe, cuando la creemos, cuando la aplicamos a nuestro diario vivir. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que estamos en tu plan, que tu plan es maravilloso y perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así le titulé yo, hijos de ira, en base a la escritura que vamos a leer. Está en Efesios capítulo 2, de aquí voy a partir, Efesios 2, del 1 al 3, hijos de ira. Es un término que se oye así como muy fuerte, pero bueno, hay mucho que estamos viendo vivir gente que están en esta condición como hijos de ira, ¿sí? Nosotros en un tiempo estuvimos apartados, y bueno, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, si lo podemos tener acá, o si no, ábrelo ahí en su Biblia, Efesios 2, 1, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira. Aquellos que hemos recibido la palabra, hemos cambiado de esa posición, pero solamente hay dos: hay hijos de ira y hay aquellos que han alcanzado misericordia. No hay términos medios. En Dios no hay términos medios. O uno está con Él o uno está en contra de Él. Jesús fue muy claro en su mensaje, ¿verdad? El que es conmigo, o el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O uno está o uno no está. No hay términos medios. No hay con que, bueno, pues un poquito aquí, otro. Eso no existe en Dios. Cuando uno siente que está uno a la mitad, en realidad está uno fuera, ¿sí? Porque en el Señor o uno está o no está. Y entonces, si vemos un poquito detenidamente lo que habla esta porción de la Escritura, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos, pero caminábamos. Estábamos muertos, pero teníamos una vida, aparentemente teníamos una vida, pero delante de Dios estábamos muertos. Es un poco así como que, bueno, como que estábamos muertos, pero vivíamos. Bueno, pues así es. Cuando se le dijo a Adán en el huerto de Edén, se le dijo que el día que comiera de esa fruta, ese día iba a morir. Y entonces esa muerte a lo que se refiere es una separación de Dios. Entonces, cuando la gente no ha entregado su vida a Cristo,
está muerta, aunque viva, y aunque pudiera parecer feliz, o pudiera aparecer en sus fotos o en sus redes sociales, presumiendo sus viajes, sus pertenencias, sus bienes, están muertos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y esa es la verdad. Aunque nos pareciera a nosotros que padre vida vive tal o cual personaje, están muertos, son hijos de ira. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo quiero que podamos tener este entendimiento, porque creo yo que es muy importante. Número uno, para nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Quizá alguno me está oyendo y no lo ha hecho, pues todavía está como un hijo de ira. Porque el hijo de ira, déjeme decirle que el hijo de ira nace así, nacemos así. No es por lo que hemos hecho, ya nacimos así. Todos los que nacemos en esta tierra, nacemos bajo esa condición. Por esa razón es necesario nacer de nuevo. Si usted tiene un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un familiar, alguien que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, que aún no ha sido redimido por la palabra, por el sacrificio de Cristo, pues entonces esa persona está en esa condición. No importa que sea hijo de pastores, no importa que venga a la iglesia, si no ha tomado una decisión que ha hecho cambiar su vida, esa persona es hijo de ira. Eso es lo que es importante que nosotros entendamos. Ahora, hijo de ira, dice voy a irme otra vez al versículo para ir viendo algunas cosas. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, muy integrados al mundo, muy integrados a todo el sistema, ¿verdad? Hay gente que vive muy integrada al sistema, no quiere nada que ver con Dios. Ese es un hijo o una hija de ira. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que han sido desobedientes a la palabra de Dios, en ellos está operando ese espíritu, el espíritu del mundo, ¿sí? El espíritu de la potestad del aire se refiere al espíritu que controla el mundo. Dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Usted puede decir, no, pero Dios no. O sea, obviamente que Dios tiene el control, pero el enemigo tiene una parte limitada, porque está limitado, no tiene total libertad, porque el Espíritu de Dios limita, Dios mismo limita la obra del enemigo. El enemigo no puede hacer más que aquello que se le permite hacer. Está limitado. El enemigo se le entregó el poder. El hombre mismo le entregó el poder. Si usted se acuerda que cuando Génesis, la palabra de Dios dice ahí en Génesis capítulo 1, si va a ver a su Biblia, Génesis 1:28, le dice algo ahí. Génesis 1:28. Dice, hablando de Adán y Eva, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios les dio toda la autoridad al hombre y a la mujer, al primer hombre y a la primera mujer. Eran nuestros abuelos, de todos nosotros, ¿sí? Porque fueron los primeros hombres. Todos nosotros descendemos de ahí, de ese hombre y esa mujer. Y se les dio esa autoridad. Se les dijo, fructifiquen, multiplíquense. Y dice, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. En otras palabras, dominen sobre toda la tierra. Y entonces eso obviamente fue antes del pecado. Estoy hablando de Génesis 1. Entonces 1:28 todavía no sucedía la caída del hombre. Sucede en el capítulo 3 de Génesis. Cuando
cuando la mujer toma de la fruta y el hombre también come, y entonces pierden aquello que tenían. Dios le dio la capacidad de gobernar, de dominar toda la creación, pero lo perdieron. Lo perdió el hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer. Y por consecuencia lo perdió toda la humanidad. Porque después, si usted se acuerda, si lo puede ver como un evento, haga de cuenta que está Adán y Eva, y entonces sucede esto, y después llega en la tierra, se llena de maldad. Se llena de maldad a tal grado que Dios dice, los voy a destruir. Y viene el período ahí, Génesis 7, donde está el diluvio. Y entonces viene un gran diluvio, ¿sí? O el diluvio que destruye todos los seres humanos, los destruye. Los destruye y solo se salvan 8 personas, ¿sí? Que fue Noé y sus 3 hijos. Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus respectivas esposas, es decir, 8 personas, 4 matrimonios se salvaron. Y entonces Dios les vuelve a dar una instrucción. Si usted va conmigo ahí a Génesis 8, verso 17, vea la instrucción que les da. Génesis 8, 17 les vuelve a hablar. O sea, ya de toda la gente que había, otra vez volvieron a quedar solamente 8. Y a esos 8 les dice qué es lo que tienen que hacer. Y les dice así, les dice, todos los animales que están contigo de toda carne, los que venían en el arca, que se salvaron, dice, de aves, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y nada más. Ya no les dijo dominen, ya no les dijo sojuzguen la tierra, ¿sí? Porque esa autoridad ya la habían entregado. Eso se les dijo en la primera, pero en la segunda ya nomás les dijo fructifiquen y multiplíquense, porque la autoridad del dominio lo entregó nuestro antepasado Adán. Entonces se perdió todo aquello. Y entonces Satanás se quedó con ese dominio. Y por eso dice el príncipe de la potestad del aire. Porque Satanás dice, bueno, yo tengo ese poder, a mí se me entregó. Yo se lo quité a Adán y a Eva. Le quité ese poder. Eso que le correspondía al hombre, el hombre se lo entregó a Satanás. Y entonces hemos vivido una era caída. Así se le llama la caída. Cuando usted lee Génesis 3 va a leer ese término, la caída, porque el hombre cayó. Y sí, Dios los bendijo y los ayudó y los guió, salvó a Noé y todo eso, pero como una generación caída, al fin de cuentas caída. Y siguieron multiplicándose y Dios bendijo a Abraham, hizo promesas a Abraham, pero como una generación, como una humanidad caída. Y así duraron caídos todo el tiempo, hasta que vino el segundo Adán, este es Cristo. Pero mientras tanto, todo el tiempo eso, ¿verdad? Entonces, cada uno que nace, no importa cómo sea la persona, nace una criatura y nace como un hijo de ira. Oye, pues si no ha hecho nada, viene con un pecado arrastrando, viene con la humanidad de sus padres, sus primeros padres, esto es Adán y Eva. Y como por un pecado entró el pecado al mundo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces por esa razón nosotros necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que el nuevo nacimiento es yo nazco de nuevo en Cristo y me convierto en una nueva criatura creada según Dios de una manera diferente. Yo creo que eso que le estoy explicando usted lo sabe, pero para mí es muy importante que usted tenga eso muy firme ahí en su corazón. Porque fuimos salvados de ya no ser hijos de ira. Ahora tenemos un futuro esperando para nosotros. Pero aquellos que usted sabe que aún no tienen eso, están perdidos. Son hijos de ira. Solamente hay condenación para eso. Y cuando yo me quedé meditando la palabra esa de la ira, entonces la ira es un término que quizás a veces tomamos a la ligera.
Porque podemos pensar que vamos a decir que el esposo y la esposa se enojaron y el marido se enojó con la mujer y bueno, estoy enojado contigo, tengo ira hacia ti y he manifestado la ira quizás en gritos o quizás en algunos extremos en golpes o cosas así, pero al final de cuentas es ira nada más. Pero la ira de Dios no es solamente la ira de Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarle hoy. Que la ira de Dios no es solamente que Dios está enojado con nosotros, con aquellos que no han aceptado a Jesús, que han rechazado a Jesús. Porque esta es la condenación, dice la palabra de Dios, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación, haber rechazado a Jesús. Y todavía hay mucha gente que ha rechazado a Jesús, le ha dado la espalda a Jesús. Y todos los que le han dado la espalda a Jesús son hijos de ira. No hay otro término, aquí dice la palabra. Entonces, por esa razón debiéramos tener un cierto grado de preocupación por toda nuestra familia, aquellos que están apartados de Dios, aquellos amigos, ¿sí?, compañeros que amamos y que dicen, no, ¿sabes qué? Después. ¿Por qué? Porque están en esta condición. Están en esa condición de ira. Y la ira de Dios, déjeme decirle una cosa, a esto iba explicándole, no es solamente Dios enojado con nosotros. Bueno, pues está enojado, como cuando nos enojamos entre los esposos o padre a hijo, nos enojamos y bueno, pues ya se te pasará el coraje. Déjeme decirle, a Dios no se le va a pasar el coraje. Dios no va a pasar por alto la ira. Después de la ira viene el juicio. Es ineludible. Después de la ira viene el juicio. Es la consecuencia. Digamos que la ira es la acción que nosotros cometimos y esa acción va a tener un justo pago, una retribución, dice la palabra. O sea, no es como, nomás Dios está enojado conmigo. O sea, esa ira va a llegar a un punto de juicio. La Biblia habla de 7 juicios. ¿Sí? El juicio del pecado, el juicio de las naciones, el juicio del creyente, el juicio después de la muerte, el juicio de los ángeles, el juicio del diablo. O sea, habla mucho de juicio. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a tener un juicio. Va a llegar a una consecuencia. Y esa consecuencia es ineludible. Nadie se puede escapar. El pecado no va a poder quedar así impune. De hecho, está establecido, la paga del pecado es muerte. A nosotros podemos decir, bueno, Señor, perdóname. Ok. Cuando yo le digo perdóname, entonces el Señor dice, yo solo te puedo perdonar a través de la sangre de Cristo. A ti te perdono gratuitamente, pero Jesús pagó. ¿Sí? O sea, ningún pecado queda impune, tiene que pagarse. O se paga a través de la sangre de Cristo, o lo vas a pagar en el averno. Solamente hay de dos. Por eso es tan serio, ¿verdad?, el tema de la ira de Dios, y aquí lo menciona Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y voy a volver a retomar ahí el versículo del cual estuve hablando, Efesios 2, del 1 al 3. Dice, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos, los que hemos aceptado a Cristo. Estábamos muertos. Dice, salud. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Usted y yo vivimos de manera desordenada. Yo espero que ya no viva así. Que si vivía desordenadamente, ya no viva más desordenadamente, porque si no tiene usted un riesgo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que nuestro cuerpo quería, lo que nuestros malos deseos querían. Se podían tomar alcohol, podían desordenarse, quizás en una relación incorrecta sexualmente hablando, o en mentira, en odio, en celo, en contienda, en cuántas cosas en la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, por nacimiento, hijos de ira.
lo mismo que los demás. Aquí hace una diferencia. Entonces hay hijos de ira y hay otros que han pasado de muerte a vida. Y eso somos nosotros que hemos pasado de muerte. Por eso podemos darle gracias a Dios y por eso podemos cantarle. Pero yo quiero que usted esté consciente de todo. Eso tuvo un costo precioso, un costo muy alto, quiero decir precioso, de alto precio, que se pagó por nosotros. Y ese costo también otros pueden disfrutarlo, ¿verdad? Hay todavía gente que está bajo esa condición como hijos de ira, aunque son nuestros amigos y aunque nos caen bien y quizás podemos comer juntos, pero hay un juicio sobre ellos inminente. Hay un juicio inminente. Ese juicio va a llegar si es que antes no entran en una condición de estar a cuentas con Dios. Por esa razón es la urgencia de compartir el mensaje del Evangelio. Lo que estaban haciendo Perlita y todos los pollitos. Sí, compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que salgan de esa condición de ira y se pongan del lado de ser vasos de misericordia, donde Dios va a vaciar la misericordia. Eso es tan importante. Ahora, la ira de Dios, uno puede decir, bueno, pues Dios está airado, pues más adelante me voy a poner a cuentas. Usted no sabe cuánto tiempo tiene. No sabe cuánto tiempo le queda. Porque a veces Dios dice, hasta aquí, se acabó. Por esa razón es que tenemos nosotros que tener ese sentido de urgencia de estar a cuentas con Dios completamente todos los días. Por eso tenemos que vivir vidas de arrepentimiento, decir, Señor, yo quiero estar a cuentas siempre contigo. Porque quizás pensé algo, quizás dije algo, constantemente. Y es nuestra relación constante con nuestro Dios. Sí. Eso es lo que hicieron nuestros primeros padres. Hay una historia que nos habla acerca quiero que la lea conmigo. Está ahí en Génesis capítulo 38. No sé si esa la tengamos acá. 38 del 7 al 10. Nos habla de dos hermanos. Y vean lo serio que es. Dos hermanos, hijos de Judá. Ahorita estábamos cantando el León de Judá, ¿sí? El León de Judá es nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a través de la línea de Judá, ¿sí? Él nació a través de la línea de Judá. Y yo quiero pensar que uno de estos hermanos iba a ser parte de la línea por donde el Mesías iba a llegar. Imagínense qué honor, ¿verdad? Que a través de ellos iba a venir la línea del Mesías, del Salvador. Y dice ahí en Génesis 38, están los hijos de Judá, porque Jesús desciende de los hijos de Judá. Entonces, obviamente, uno de los hijos de Judá, pues se iba a casar y iba a tener hijos, y a través de uno de sus hijos iba a seguir la línea sucesoria, que nos iba a llevar al nacimiento del Mesías, ¿sí? Y ahí en Génesis 38, déjeme irme yo aquí en mi Biblia, Génesis 38, ¿qué dije? 38:7. No me fui para allá, perdón. Esta historia es de estos dos muchachos hermanos. Judá tuvo dos hijos, ¿sí? Su primogénito, verso 6, era ¿sí? Y le tomó una hija tomó una mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Dice, y era el primogénito de Jehová, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Simplemente dice, lo mató. Fue malo delante de Dios y Dios lo mató. Se acabó. Y tenía otro hermano. Entonces, a la esposa de se la dan al hermano. ¿Sí? Y entonces el 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano.
Y sabiendo Onán que y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Digo yo, o sea, Dios pudiera decir uno, bueno, pues Dios es paciente y va a esperarse que yo me alinee mañana o después. Ahorita voy a vivir la vida y voy a hacer... No sé si en algún momento Dios diga, ya, se acabó. A estos muchachos, no sé de qué edad eran, pero se casó con una mujer y era malo y Dios dijo, lo mato. Y al hermano, oye, pues síguele aquí, también lo mato. ¿Por qué? Porque hizo lo malo. Déjeme decirle que la ira de Dios es un tema soberano. Oye, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién le puede cuestionar? ¿Por qué hizo eso? Simplemente dijo ya. Ahora, si lo analizamos un poco, bueno, pues podemos ver que Onán, una de las cosas que estaba haciendo era, digo, quiero disfrutar, pero no quiero la responsabilidad. No quiero la responsabilidad, solamente quiero disfrutar a la mujer de mi hermano. Pero no quiero la responsabilidad de tener que criar un hijo. ¿Sí? Y yo pienso eso, digo yo, pues en realidad eso es un sentir que hay en la sociedad. La gente quiere disfrutar, pero no quiere responsabilidad. Y eso es algo serio porque a Dios no le gustó eso. ¿Verdad? No le gustó para nada. De tal manera que lo mató. Dice, lo mató. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, yo estoy hablando de Judá, es del pueblo de Dios. Por ahí va a venir la descendencia, quizás a través de o a través de Onán iba a venir la descendencia del Mesías. Quizás tenían ellos la oportunidad de ser bisabuelos de Jesús, pero no, se perdieron. Y Dios dijo, no hay nada. Después sucede algo, bueno, y al final Jesús nace como debía nacer, como descendiente de la tribu de Judá, pero no a través de estos muchachos. Se pierde eso. Eran pueblo de Dios. Eso es importante que usted sepa. Eran pueblos de Dios, pero de todas maneras Dios dijo, yo no voy a tolerar esto. Dios es paciente, pero su ira es su ira. Y de pronto dice, ya no lo soporto más. Por esa razón nosotros tenemos que estar muy conscientes de la ira de Dios. ¿Se acuerda de la vida de Usa? Otro de los hombres era un levita, estaba a cargo ahí y llevaban la presencia de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio, ¿sí? Y la iban cargando y de pronto los bueyes tropezaban y él quiso ayudar y al instante Dios lo mató. Nadie va a decir que me ayudó a mí. Yo no sé qué es lo que pudiera pensar, pero Dios dijo, he dicho que nadie puede tocar esto y nadie lo puede tocar. O necesitará Dios de nuestra ayuda, porque ahí hubiera quedado manifiesto que Dios necesitaba de nuestra ayuda, y eso nunca va a ser. Dios nunca va a necesitar de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Primera de Crónicas 13:9. Si usted quiere verlo, ahí está. Primera de Crónicas 13:9. Dice el versículo 9, dice, pero cuando llegaron a la era Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Murió ahí. Fue muerte instantánea. Cuando los hijos del sacerdote, Ofni y Finés, quisieron ofrecer un sacrificio que Dios no lo mandó, dice, salió fuego de la presencia de Dios y los mató. Ahora eran los hijos de Aarón, los hijos de Aarón. Y ahí fueron muertos.
porque ellos quisieron hacer algo que Dios no les mandó. Entonces la ira de Dios es un tema que nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Ahora usted podrá decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de la ira y todos estos eventos que yo le estoy contando son del Antiguo Testamento. Pero si usted va al Nuevo Testamento, se encuentra con eventos de la ira de Dios también, en que al instante, si usted se acuerda de aquel matrimonio, Ananías y Zafira, que está en el libro de Hechos registrado, dice que llegaron y Ananías y Zafira tenían un terreno, una posesión, y dijeron, vamos a venderlo y de lo que vendamos pues vamos a entregarlo a la iglesia para alimentar a las viudas y a los necesitados, a los pobres y todo eso, a los misioneros, darles sustento. Y entonces vendieron la propiedad y la llevaron ahí. Usted quizás conoce la historia, lo cuento porque quizás hay alguien que no la conozca. Y entonces vendieron la propiedad y les dieron, por decir algo, 100 pesos por la propiedad. Y ellos dijeron, ¿qué te parece si llevamos 50 y los otros 50 los guardamos? Y entregamos 50. Y entonces, pues ya así quedamos como que, bueno, pues nosotros también cooperamos, pero hicimos nuestra parte. Pero no era lo que habían determinado en un principio. Nada más que al ver el dinero dijo, es mucho darle esto. ¿Quién sabe cómo lo van a usar? A lo mejor lo van a usar de una mala manera. No, mejor vamos a darles nomás esta parte. Y llegó y le entregó ahí al apóstol Pedro la ofrenda a Ananías. Y entonces Pedro tiene una revelación y le dice, Ananías, ¿la vendiste en tanto? Sí, no, en eso la vendí. Y dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Ahí en ese instante murió. A eso es a lo que yo me refiero, la ira de Dios. Bueno, no podemos jugar con eso. Estoy hablando de algo que sucedió dentro de la iglesia. No eran gente impía que no conocía de Dios, no, era dentro de la iglesia, era el apóstol Pedro ya con la iglesia establecida. Ya Jesús había venido, había salvado y había vuelto al Padre y estaba sucediendo otra cosa. Entonces la ira de Dios es algo que nosotros tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios nos guarda a nosotros. El temor de Dios nos protege, dice la palabra en Proverbios. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque sabemos que hay un Dios que es justo. Que hay un Dios que si se enciende su ira, no hay escapatoria. Y ese hombre murió ahí, Ananías. Y al ratito llega la esposa. Y traía el mismo plan. Usted ya ha escuchado la historia, quizá muchas veces. Y le dice ahí, Zafira, ¿vendiste tanto la heredad? Sí, en eso fue. Ahí está. Al instante. El juicio. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cae. Y pudiera pensar uno, bueno, va a caer sobre los hijos de ira. Pero a veces cae sobre adentro. Por el comportamiento, por nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que pretende la palabra de Dios con nosotros? Que temamos. Oye, ¿tú quieres que tengamos temor? Sí. Temamos pues. Dice Hebreos, temamos. No sea que teniendo todo ya listo para nosotros, resulta que no lo aprovechemos. O que no podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Por causa de nuestra manera de vivir. Entonces usted puede pensar, bueno, pero Dios es paciente. Sí, es paciente. Pero la paciencia con Ananías y Zafira llegó hasta ahí. La paciencia con Usa llegó hasta ahí, hasta tocar. La paciencia con Er y Onán llegó hasta ahí. ¿Y con cuántos más? La paciencia se agotó. Herodes Agripa, ¿se acuerda que Herodes Agripa, aquel funcionario romano que estaba ahí con Jesús,
Y bueno, le dijeron, esa es palabra de Dios. Y él se sintió como Dios. Dice, al instante cayó un ángel y lo juzgó. Y murió, dice, comido de gusanos. O sea, el juicio. Entonces la ira no es tanto que usted tema la ira, sino la ira lleva al juicio. Y nosotros tenemos que cuidar esa parte, porque somos nosotros los que tenemos que. Y a veces el Señor en su misericordia nos está diciendo, ven, vamos a ponernos a cuentas. Si has pecado, yo no quiero que pierdas, yo no quiero que te pierdas, yo quiero que te salves. Pero si nosotros somos necios a esa llamada, entonces estábamos en un gran peligro. ¿Sí me explico? Entonces la ira de Dios es un tema de soberanía de Dios. Usted puede decir, bueno, ¿y qué tanto Dios va a aguantar lo que yo estoy haciendo? No sé. No sé cuánto puede aguantar. Si tú estás en pecado, híjole, pues no sé qué tanto Dios puede aguantar. Dices tú, bueno, pero luego lo voy a resolver, luego lo voy a arreglar. ¿Cuándo? No sé si tendrás oportunidad. No sé si no te alcance. Estás viviendo de una manera que estás acumulando la ira. Es otra de las cosas que quizás nosotros no estamos conscientes, pero la ira es acumulable. Es acumulable. Uno hace algo y se anota, y hace algo y se va acumulando. Se lo muestro aquí en la palabra, para que no piense que es una idea mía. Dice ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. ¿Sí lo encontró? Vea lo que dice, acá está arriba. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay otra versión que se llama Dios habla hoy, y se la quiero leer, al menos este versículo. Dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día de castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Uno va acumulando. Cuando uno no pide perdón, uno va acumulando. Por eso se trata de estar sin carga, sin culpa. Y cuando tú te levantas, Señor, y este día termino, Señor, perdóname, y quizás te ofendí, quizás hice, usted esté a cuentas. Manténgase a cuentas con Dios. Porque de lo contrario va a estar acumulando cosas. Y aquí lo dice claramente. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. A los que están constantemente en pleito. ¿Qué tan bueno es usted para el pleito? Dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, la tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, el Señor dice, estés o no estés, seas de la tribu o no seas de la tribu, seas israelita o no seas israelita, si tú estás haciendo algo, estás acumulando ira para esos últimos tiempos. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al gentil, al griego, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de que usted sea consciente de que la ira de Dios no es tanto el temor a la ira, sino el temor al juicio, porque la ira nos lleva al juicio, esa es la consecuencia. Y todos estos casos que yo le menciono,
Están registrados aquí en la Biblia. No estoy tratándole de dar una imagen de un Dios severo con un cinto, con un garrote para golpearle. No. Dice, es el justo juicio de Dios. Porque si hacemos eso, lo justo es eso. Y Dios no va a pasar eso. Por eso le digo, y se lo dije en un principio, el pecado, o sea, va a pagar las consecuencias. Si pecamos va a haber consecuencias. A menos que nosotros acudamos a aquel que nos puede quitar la culpa y la condenación, que es Jesucristo. Y sí, usted fue cuando aceptamos a Cristo y Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si el justo se apartara de su justicia? Porque se puede apartar. ¿Qué sucedería? Si empiezas a tener un poco la palabra de Dios, si empiezas a tener un poco al Hijo de Dios y empiezas a vivir desordenadamente, pues solamente queda, dice Hebreos, un juicio terrible. Por esa razón tenemos que vivir de esa manera, cada uno de nosotros. Temamos, dice Hebreos. Vea conmigo Hebreos, le voy a leer esa parte. Déjenme localizarlo aquí. Dice Hebreos 4, versículo 1. Estoy hablando del Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Sí. Dice 4.1, temamos, debemos de tener temor de eso. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquellos que estuvieron en el desierto y que murmuraron y no creyeron, dijo el Señor, no van a entrar. Y se quedaron en el desierto, ahí murieron en el desierto, ninguno de esos entró. Entonces el Señor quiere que todos entremos allá. Por esa razón tenemos que mantenernos así. Por eso Pablo dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es una necesidad de cada uno de nosotros. Por eso no podemos dejar que pasen las cosas. Por eso tenemos que arreglar nuestros asuntos entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, ¿cómo se llama? Entre la gente, las relaciones. No podemos permitir que eso siga creciendo o que se vaya más allá. En lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Si usted tiene problemas con alguien, usted está en problemas. Porque usted debiera soltar ese asunto. Yo eso lo quiero recordar, esa es mi tarea. Quizás usted diga, bueno, yo estoy en orden, qué bueno, gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque éramos hijos de ira y ahora ya no. Punto. Eso es todo, qué padre, gracias a Dios. Pero si está dejándole algo ahí, es mi deber decirle, no deje que eso suceda. No deje que eso suceda. Porque eso le puede robar el plan de Dios para su vida. Le puede estar robando gozo, alegría, victoria, o yo qué sé, qué más cosas el Señor tiene para nosotros. Tenemos que aprender. Nunca fue el plan de Dios venir a condenar al mundo. Nunca fue ese el plan. En Juan 3:17 dice eso. Conocemos Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. O sea, ese es el deseo del Padre. Entonces, hay un infierno, ciertamente hay un infierno, pero Dios no lo hizo para nosotros, lo hizo para el diablo y sus ángeles, y algunos están yendo ahí, pero por elección propia, no porque Dios quiera enviarles ahí.
Todo aquel que quiera ir, pues ahí va a estar. Dice que ancha es la puerta que lleva ahí a ese lugar. Y angosta es la que lleva a la vida eterna. Entonces nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. O sea, no piensa en Dios como un viejito enojado, ¿no? Pero cada uno de nosotros que nace como hijo de ira, y cuando aceptamos a Cristo, venimos a ser vasos de misericordia. Y entonces hay una misericordia para nosotros. Pero tenemos que vivir acorde con esa misericordia. Dice Tito, vea lo que dice ahí Tito 1:16. Tito era un pastor joven al cual Pablo le dio instrucciones en esa carta de Tito. Y le dice eso, hablando acerca de aquellos que no conocen. Tito 1, ¿qué le dije? 16. Dice el 15, vamos a leer del 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, igual vayan a la iglesia, ¿sí? Se digan cristianos. Dice, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hay gente que puede decir, yo soy cristiano, y en realidad ser una mancha para la iglesia. Su estilo de vida, su manera de vivir, su manera de hablar, su lenguaje. Porque ahora el lenguaje se ha pervertido mucho. Hasta antes yo me acuerdo que en la televisión no decían majaderías, pero ahora ya las dicen ahí. Los noticieros también, ¿cómo se llama? Los periodistas se volvieron groseros también y usan palabras vulgares, cuando tenemos un lenguaje tan rico que no necesita hablar de majaderías. Y uno va a algún restaurante a comer y llegan algunas jovencitas, no sé, 15, 16 años, y escucha cómo están hablando. Uno dice, ¿en qué momento eso se convirtió ahí? Entonces, ¿por qué? Dice aquí, con los hechos lo niegan, con la forma de vivir lo niegan. Y entonces está atesorando algo. Y el Señor un día va a decir, ya. ¿Cuándo es ese día para mí? No sé. ¿Cuándo es ese día para usted? No sé. Pero va a ser un día. Y si yo estoy a cuenta, si usted está a cuenta, no se preocupe. Pero si no está a cuentas, entonces piense que algo se está acumulando. Algo se está acumulando. Y cuando decimos, Señor, perdóname, perdóname. Dice que cuando perdonamos, Él borra todas nuestras rebeliones. Y quedamos otra vez limpiecitos. Entonces, ¿qué tan seguido debiéramos nosotros pedirle perdón? Pues tan pronto como que caímos en algo. Tan pronto como que caímos en algo, igual, Señor, perdóname. Señor, se me salió esta palabra. Señor, ofendí a tal persona. Señor, hice esto. Y entonces eso debe ser una práctica constante de cada hijo de Dios, estar a cuentas con Dios siempre. No en vano dice Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Porque Dios no quiere mandarnos a un lugar de castigo. ¿Sí? Pero si nosotros lo elegimos, entonces ese va a ser el lugar para nosotros. Tenemos que aprender a vivir así. Él nos ha llamado a vivir ese estilo de vida. Un estilo de vida de amor, de misericordia. Él nos reservó para misericordia. Tengo otros versos aquí que quisiera mostrarle. Como Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, es un regalo. Pero tú tienes que preguntarte,
si tú realmente estás acumulando ira o estás tranquilo. Porque si estás acumulando ira, yo te digo, ponte a cuentas con Dios. No sigas en ese camino. Por favor, no sigas ahí. No sigas ahí porque no hay forma de escaparte de eso. Nadie se puede escapar. Nadie. Pero si dices tú, no, yo estoy bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque estoy a cuentas con Dios. Porque me he puesto a cuentas y le he pedido perdón. Qué bueno. Entonces, por esa razón es necesario una vida así, una vida rendida, una vida entregada. Porque fallamos, todos fallamos. No hay quien pueda decir, yo no tengo pecado, yo estoy muy bien. Yo me arrepentí de mis pecados hace 10 años que le entregué mi vida a Cristo y desde entonces yo vivo. No se engañe. No se engañe en eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si tenemos algo así, tenemos que resolverlo. ¿Por qué? Porque la ira se va acumulando, se atesora. Si tu tesoro es un tesoro de ira, pues imagínese cuál va a ser la consecuencia. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Fíjese bien, a mí me llama mucho la atención este verso y me inquieta, ¿verdad? Me inquieta porque hoy dice, Señor, o sea, tenían una relación con Dios. No eran ajenos a Dios. Sabían que había un Dios. Pero Dios esperaba de ellos algo que ellos no quisieron dar. Entonces, eso es lo alarmante. Ananías y Zafira estaban en la iglesia. Se murieron en la iglesia. Se murieron ahí en la sinagoga. No se murieron allá afuera. Se murieron adentro. A veces la gente está adentro y adentro se muere. Los juicios de Dios son así. Dice, les había dicho que era el último, le voy a leer uno más. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Y versículo número 12. Salmo 2:12. ¿Sí lo encontró? Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dice, se inflama de pronto. Se acabó la paciencia. Se acabó la paciencia. Te la acabaste. Decimos, yo digo, Señor, siempre gracias por tu paciencia para conmigo. Esa es parte de una oración. Señor, gracias por ser tan paciente, por permitirnos estar a cuentas, que a veces quizás duramos. Por ejemplo, fíjese, en el caso de Ananías y Zafira, esos matrimonios. Ananías fue muerto a una hora, 3 horas después fue muerta la esposa. 3 horas después. ¿Qué pasó en esas 3 horas? ¿Qué pensamientos hubo en Zafira? Decir, ¿sabes qué? Híjole, yo creo que estamos haciendo mal, o no, esto, no sé. El caso es que dijo, no, pues ya esa lana como quiera,
aquí nos quedamos con ella. Y pum, ahí está. Entonces a veces, por eso nos dice la Escritura, del día y la hora no sabes cuando ese momento va a llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar a cuentas. ¿Es difícil? Pues no. Simplemente, Señor, perdóname. Perdóname. Porque cuando hago eso, entonces otra vez vuelvo a entrar en misericordia. Porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces yo quiero recordarle eso en este día. Si solo ese mensaje usted se lleva a su mente, que usted no permita vivir en riesgo. Usted puede vivir tranquilo cuando usted pida perdón por sus pecados y viva tranquilo, disfrute, acuéstese tranquilo y se va a levantar tranquilo también. Pero si no ha pedido perdón, entonces usted está en riesgo. ¿Quién quiere vivir en riesgo? Puede correr muchos riesgos en la vida, pero no corre un riesgo de que la ira de Dios de pronto diga, hasta aquí, se acabó. Amén. ¿Qué le parece si hacemos una oración y se pone a cuentas? Y nos ponemos a cuentas, digo el otro, ¿verdad? En medio de la plática usted puede haber venido algún pensamiento de tal o cual situación. Si vino a su mente, no se confunda, es el Espíritu de Dios que le está diciendo, no te quedes con esto, no te quedes con esto. Quizás es un tema que yo ni siquiera lo tomé, yo ni siquiera lo toqué, pero usted sabe que ese punto usted lo tiene que arreglar. Esa es la misericordia de Dios, que nos recuerda de qué cosas nos tenemos que arrepentir. Si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, yo quiero que salgas de estas puertas tranquilo, con fe, con confianza, de saber que hay un Dios que está por ti, que te guarda, que te protege, que te va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero que demanda que estés a cuentas, demanda que vivas a cuentas con Él. No hay otra forma. Entonces, si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, hazlo. No te voy a llevar yo a que me lo confieses a mí, no, confiésaselo al Padre, confiésaselo al Padre. Aquello que traes en tu corazón, y sal de ese nivel de riesgo del que estás viviendo. Quítate toda culpa, toda condenación, porque cuando tú pides perdón, toda culpa se va. Ya no hay nadie que te acuse. Así como a la mujer aquella, que ya no hubo quien la acusara. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Yo he compartido este mensaje que es para mí, pero también creo que es para este pueblo, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, grandes y chicos, Señor. No importa la edad, Señor, tú conoces todo. Tú conoces cada acción, cada pensamiento, cada motivación, cada intención de sus corazones. Tú lo conoces todo, Señor, todo absolutamente. Cualquier cosa que esté ahí guardado, Señor, sácala a la luz para que tus hijos puedan estar a cuentas contigo. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor, porque yo creo que eres un Dios de misericordia. Todas las mañanas tu misericordia se renueva, todas las mañanas. Pero aún así muchos rechazan esa misericordia. No queremos ser de los que rechazan la misericordia, Señor. Hoy la abrazamos. La abrazamos a través del arrepentimiento y te decimos, Señor, perdónanos de todo corazón. Cualquier cosa, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier motivación, cualquier intención que hubo en nosotros, cualquier ofensa que hicimos a alguien, Señor, perdónanos ahora.
Queremos otorgar el perdón, Señor, y pedirte a ti misericordia. Si hay alguno aquí, en el nombre de Jesús, Señor, muévelo, Señor, a estar a cuentas contigo. Que ninguno se pierda, Señor, que cada uno reciba del don, del regalo, de la misericordia. Esa misericordia gratuita, esa misericordia que tú has dicho, venid a mí, venid. Yo les voy a hacer descansar, venid. Yo soy pronto para perdonar, venid a mí. Hoy venimos a ti, Señor, confiados, seguros que encontramos el perdón y la restauración. Hoy nos humillamos ante ti, Señor, y decimos, Señor, te necesitamos, Señor, ayúdanos, que no se quede nada en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, ninguna raíz de amargura, Señor, ni de nuestra infancia, ni nuestra adolescencia, de ninguna etapa de nuestra vida, Señor. Hoy te decimos perdón, Señor. Perdónanos, y hoy decidimos perdonar también. Hoy decidimos soltar cualquier cosa. Gente que habló en contra nuestra, que dijo quizás cosas que eran ciertas o cosas que eran mentira, no importa. Hoy elegimos desconectarnos de todo el pasado. Como dijo Pablo, olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante, ahí contigo, caminando de tu mano, siendo enseñados por ti, siendo guiados por ti, en el nombre de Jesús. Cualquier situación que el enemigo quiera traer, nosotros hoy elegimos soltar absolutamente toda carga. Y te decimos, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos y restauranos, Señor. Renuévanos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.